Amén, amén, mis amados hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta preciosa noche. La gracia del Señor, pues, que abunde en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros. Un día más que Dios nos permite compartir con todos ustedes esta enseñanza de la palabra de Dios, que es una remembranza de las cosas que Dios ha hecho con su pueblo, especialmente en tiempo de aflicción. En esta ocasión, pues vamos a estar hablando sobre cómo Dios anima a su iglesia en los momentos más difíciles. Por ello vamos a orar a Dios para que el Espíritu Santo nos guíe, ponga las palabras y que esas palabras hagan el efecto en el corazón de cada uno de nosotros. Recuérdense que Dios nos habla al corazón. Dios nos habla a la mente, amén, para tratar con nuestras almas, con nuestras vidas, con lo que nosotros somos, y de esa manera pues trae consuelo y paz a nuestra vida en todo tiempo. Oremos al Señor. Padre del cielo y de la tierra, gracias te damos en esta ocasión, poderoso Dios, que tú nos das este privilegio de que podamos ser portavoces de tu palabra. Dios mío, nosotros en este día, todos juntos, unidos, Padre, en el Espíritu, Padre Celestial, te suplicamos que tú nos bendiga, que tú nos dirijas, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, a toda justicia que tú quieres compartir e impartir a tu pueblo en este día. Bendícenos, Señor. Ábrenos, Dios, el entendimiento y capacítanos en todo esto para la gloria de tu sagrado nombre. Gracias, mi Dios. Amén. 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 Bien, mis amados hermanos, como ya acabo de decir, en esta ocasión vamos a estar tratando este tema que se titula Dios anima a su iglesia. Dios anima a su pueblo, a su congregación, a sus hijos. Donde quiera que estemos, Dios está allí para traernos palabras de ánimo, de consuelo, de fortaleza, para que nuestra fe no mengue, sino que crezca y siga adelante cada día. Amén. Amén. Bien, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, y en el versículo 9 en adelante, para considerar algunos aspectos de aquella situación grave que vivía la iglesia por aquellos tiempos, como vamos a expresar. Dice el apóstol aquí en esta carta, hablando el Espíritu Santo, amén. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas,
De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aleluya. Padre, gracias, Señor, por esta tus palabra tan linda, Dios, que nos da. Aunque en esta tarde no vamos a estar detallando demasiado cosas, amén. Pero sí vamos a considerar, hermanos, algunos aspectos por los cuales Dios trajo estas palabras. Palabras para darle aliento a su iglesia, amén. Y en esta ocasión, amén, en esta noche preciosa, entrando la noche, pues vamos a considerar ciertos detalles, amén. Y es que esta iglesia, precisamente por ese tiempo, amén, por ese tiempo cuando Dios trae esta revelación tan grande, amén, y tan edificante para su iglesia, no solamente para la iglesia de aquellos días cuando pasó todo esto, sino también para todos nosotros como iglesia que todavía estamos en pie aquí en esta tierra, necesitando de este tipo de fortalecimiento que hace Dios con nosotros. Amén. Así que en esos tiempos de tantas dificultades, cuando la iglesia estaba sufriendo aquellos ataques, hermanos, que estaban sufriendo la iglesia, pues Dios aparece con esta revelación para darle ánimo a su pueblo. Amén. Aleluya. Ya hemos de saber que por aquellos días, por allá por la década del 90, del año 90, amén, después de Cristo, es decir, que después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya hacían 90 y pico de años que esto ocurrió. Y es que, hermanos, por esa época y en ese tiempo específicamente, pues gobernaba al Imperio Romano un tal Domiciano, un emperador, hombre sumamente tirano, cruel, hermanos. Dice que era un paranoico, según lo describen los historiadores de aquellos días. Amén. Era un hombre completamente cruel, un hombre malo. Amén. Y entonces dice que lo comparaban con Nerón, con Calígula, amén, entre otros, de manera que entre tantos criminales malos que hubo, que ha habido en la historia de la humanidad, amén, este es uno de ellos, de esos cruelones que han aparecido siempre de tiempo en tiempo. Bendito sea Dios para siempre. Pero dentro de las cosas que a este hombre se le ocurrió y que se encontró muy bien hacer a Domiciano, fue que él era un Dios y que por lo tanto todos los súbditos del Imperio Romano debían de adorarlo como tal. Bueno, como ya hemos dicho en otras ocasiones, para el pueblo de Dios esto era algo muy difícil, era imposible, es imposible que un hijo de Dios adore a otra persona o a una imagen o a cualquier ser que exista, amén, y que lo quiera parangonear con Dios, que lo quiera comparar como Dios, porque ya sabemos que la Biblia dice claramente que en todo el universo solamente hay un solo Dios y que solamente debemos adorarlo a Él, y que aunque nosotros sabemos que está representado y visto y hecho en 3 santísimas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Y cualquiera que nos quiera instigar a que adoremos a otra imagen, a otro Dios, a una cosa que no sea Él, que no sea Dios, amén, que dije la palabra imagen, pero nosotros los cristianos no estamos para adorar imagen de ninguna clase, porque el mismo Dios dice, no te harás imágenes,
ni de las cosas que están en el cielo, ni de las que están en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ninguna parte. Dios no comparte su gloria con nada de esto. Dios no quiere que nosotros adoremos a ninguna imagen. Amén. Entonces, cualquier cosa que nos venga a nosotros de que adoremos una imagen, ya nos tiene de frente, porque tiene cada creyente que defender su fe por encima de todo. Amén. Por encima de todas las cosas que puedan haber y estorbarles en este mundo, nosotros tenemos que serle fiel a nuestro Dios. Amén. Eso es una enseñanza del Señor y nosotros la seguimos adelante al precio que sea. Amén. En el nombre de Jesús. Bien, pero bueno, este hombre exigía, Domiciano exigía que se le adorase como Dios. Entonces, como los creyentes no lo adoraban como tal, vino la persecución horrenda contra los creyentes. Otro tipo de seguidores de otras religiones, de otros dioses, amén, no se encontraron en problemas con el rey, porque ellos lo adoraban y adoraban a sus dioses y adoraban a otros dioses y a él le rendían culto también como tal y estaban bien con él. Pero los cristianos se vieron enfrentados a toda clase de persecución, a toda clase de cosas horribles. ¿Y qué nos dice la Biblia que había pasado? Amén. ¿Qué había pasado con nuestros hermanos? Entre ellos el hermano Juan, el gran apóstol, seguidor de nuestro Señor Jesucristo desde su juventud. Amén. ¿Qué pasó con él? Dice que lo llevaron entonces, ¿a dónde? Se lo llevaron preso a una prisión que había en la isla de Patmos, que es una isla actualmente muy, pero muy visitada. Le pertenece a Grecia, está en el mar Egeo, el mar Mediterráneo, amén. Y de todo esto, pues, o sea, el mar Egeo está, esa partecita del mar ahí se le llama Egeo, pero pertenece al Mediterráneo, dicho sea de paso. Y allí está esa isla que actualmente es muy visitada por miles o millones de personas durante el año. Amén. Es un lugar de mucha historia. Amén. La iglesia ortodoxa griega, pues tiene allí muchísimos templos. Incluso se hizo un templo famosísimo que es la cueva de Juan, donde Juan estuvo preso y metido en ese lugar, por eso queda a unos 80 kilómetros desde Éfeso hasta entrado al mar Mediterráneo. Eso, pues, allí es un lugar donde está poblado actualmente y lleno de gente, amén, pero reitero, es un lugar turístico donde miles y miles de personas pues están ahí constantemente visitando aquel lugar para ver justamente ese sitio específicamente donde Juan recibió esta revelación. Qué bueno, mis hermanos, que nosotros podemos ver los lugares, los sitios, los espacios donde estuvieron nuestros antiguos santos viviendo y predicando y expandiendo este evangelio, porque el evangelio no es algo de un sueño ni de una cosa que es una quimera, una fantasía, ni una leyenda, sino que es algo real y que tiene su historia y que tiene su pasado y que tiene todo esto. Amén. Entonces el apóstol pues estaba en ese lugar. Amén. Y allí estaba él pasándola la mil y una noche, como dicen, por causa del evangelio de Cristo. Pero estaba gozoso, porque aquí dice el mismo, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, que era un hombre que se consideraba un hombre de Dios, pero no se consideraba alguien mejor que nadie, sino un creyente igual que todos los demás,
porque en el pueblo de Dios no pueden haber gente que tengan un concepto más elevado de ellos mismos que los que deben tener o los que debemos tener, porque el concepto de nosotros es que Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, Cristo es el grande, Cristo es el importante, Cristo es el primero en todo. Amén. Y los apóstoles y sus siervos, somos sus siervos, seguidores de Él, trabajamos para Él, vivimos para Él, y esa es nuestra misión, servir. Amén. Y en este caso, Él se identifica a sí mismo como un copartícipe, amén, de las tribulaciones de ellos. ¿Y qué más se puede decir de todo esto? Bueno, pues se dice también, dice él que estaba en esa tribulación. Oye esto, dice, copartícipe de ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y dice él, y estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aleluya. Qué bueno, hermano. Dice Jesús, nuestro Salvador, dice Cristo, gócense y alégrense cuando por mi causa ustedes sean vituperados, ustedes sean torturados, ustedes estén sufriendo, gócense, porque el galardón de ustedes en el cielo es grande. Eso es palabra de Cristo, aleluya, dándonos ánimo en todo momento que nosotros estamos haciendo algo para Él. Bendito sea Dios. Y dice él, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Cuando dice yo estaba en el Espíritu, muchos interpretan que estaba en aquel ayuno entregado al Señor. Parece que sí, que estaba en un ayuno profundo, en oración, en comunión con Dios, en una vida completamente en el Espíritu. Quiere decir que no estaba en la carne, sino en el Espíritu. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y aquí entran las partes de las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Cuál es el día del Señor? Los apóstoles, la iglesia primitiva, todos los santos de todos los tiempos, su inmensa mayoría siempre han interpretado el día del Señor, amén, como el día que Cristo resucitó, que fue un día domingo, amén. El día que vino el Espíritu Santo sobre ellos, ese día que cayó Pentecostés, el día domingo, amén. Y justamente en el día del Señor vemos aquí también que Cristo se le aparece al apóstol Juan, amén, ya que ese día estaba mucho más cerca de Dios. Qué bueno, hermano, que no estaba él quejándose y llorando por aquella prisión, por aquel momento de tener que vivir, amén, pasando necesidades en ese sitio, sino que estaba él honrando a Dios, amén, aleluya. Oye, el Cristo resucitado se le aparece en ese día, amén. Pero ya no es el Cristo humilde que nosotros tuvimos aquí en la tierra, predicando el evangelio y enseñando y sufriendo y pasando toda clase de humillaciones por nosotros. No, ahora es el Cristo glorificado, el Cristo todopoderoso que se le aparece a él, amén, y le da estas palabras, amén, a ese hombre que se encuentra en ese lugar, aleluya, pasando esta situación, pero sufriendo por Cristo. Estaba contento, estaba happy, bendito sea Dios para siempre. Qué bueno era saber esto, hermanos, que nuestros santos hermanos de aquellos días, ninguno de ellos se quejaba, amén, de que pasando trabajo por causa de Cristo le dolía, le pesaba, era un pesar para ellos, que era una carga, que era, amén, ningún tipo de daño, de dolor en el corazón, no, lo hacían con gusto, porque amaban a su Señor. Bendito sea Dios para siempre. Cuando amamos a alguien y sufrimos por esa persona o por ese alguien que nosotros amamos, amén, nosotros lo hacemos con gusto, lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría y así de esta manera, amén, pues Dios se glorifica. Y aquí sigue diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega,
el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Amén. Envíale esta carta, envíale este libro, envíale estas palabras, amén, de aliento, de consuelo, de fortaleza, que se animen, que los que ellos están pasando, amén, lo que ellos están viviendo, yo lo estoy viviendo con ellos, yo también estoy ahí para darle fuerza, amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre de Dios. Dice también para toda la cristiandad de todos los tiempos, Cristo le trajo este mensaje. Es decir, que no fue solamente para aquellos años al final de esta época de los 90, amén, que Cristo trajo este mensaje. No fue nada más para esa iglesia, también fue para nosotros que Cristo nos trajo esta fuerza, amén, esta bendición. Y Dios le está dando, amén, un ánimo a su iglesia de que se fortalezcan en Dios, de que sean fieles. Le dice a una de las iglesias, es fiel hasta la muerte, amén. A otro le dice, mira, arregla las cosas que están débiles en tu vida, tus testimonios que no están tan bien. Amén, las cosas que están para morir en ti, revívelas. Amén, porque si no, yo vengo pronto contra ti, porque yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo para premiar a todos aquellos que me son fieles. Aleluya, que me son fieles. Ahora, ya sabemos, hermanos, que pues muchos creyentes se edificaron con esta carta, con estas enseñanzas, porque si uno sigue leyendo más adelante, como dice el apóstol aquí, que el Señor le dijo a él, yo soy el alfa y la omega. Es decir, yo soy el primero y el último. Yo soy el principio y el fin. Sobre mí no hay nada, ni después de mí. Yo soy el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo soy el que tiene la llave de David, le dice a una de las iglesias. Amén. Yo soy el que tiene el poder, en otras palabras, aunque ese hombre está diciendo que él es Dios y que hay que adorarlo como Dios, no le presten atención. Sean ustedes fieles a su fe, amén. Algunos habían caído, algunos se habían apartado, hermanos, porque cuando la situación se pone difícil, se pone a prueba la calidad de cada uno de nosotros. Y ese es el momento cuando todos nosotros tenemos la necesidad de demostrar lo que somos. Muchos creyentes pues se apartan en medio de las pruebas, pero la mayoría de los que han conocido a Cristo siguen adelante. Y en este caso pues siguieron adelante, hermanos. Y fíjense cómo son las pruebas, porque a veces el tiempo no nos alcanza ya estos tiempos, estos momentitos cortos que traemos para tratar estos casos. Pero los creyentes tenemos que estar apoyándonos en la palabra del Señor, en las promesas que Dios nos ha dado para que nos fortalezcamos en Dios y nuestra fe se mantenga firme. Pero tenemos también la historia de todas las cosas que han pasado, que cuando las analizamos, vemos y nos damos cuenta que verdaderamente vale la pena servir al Señor. Si es cierto que ahí hubo hermanos que lo quemaron, que lo asaron, porque lo torturaron de tal manera, hermanos, que le hicieron toda clase de crueldades y algunos pues murieron. Amén. Pero la mayoría pues sobrevivió y sobrevivió al tirano. Dice la historia, y eso está registrado con detalles, con fechas, no en la Biblia solamente, o no en la Biblia, esto no lo menciona la Biblia, sino todos esos libros que están escritos de aquellos días. Dice que Domiciano, amén, ese hombre tan cruel, tan ingrato, amén, llegó el día que Dios determinó que ya él no debía seguir viviendo más, que ya el pueblo de Dios había sido probado hasta donde Dios
sabía que aguantaban su fuerza, porque dice la Biblia que Dios no nos permite no nos deja ser probado más allá de nuestras fuerzas. Y Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Dios por eso le dijo ya a ese hombre que se llamaba ser un Dios, ese tirano, amén. Bendito sea Dios, ese famoso emperador Domiciano que gobernó unos 15 años. Pero llegó el momento que Dios le dijo, ya hasta ahí llegaste, no va más lejos de aquí. Y sus mismos servidores, un día cualquiera, amén. Bendito sea Dios para siempre, en el 96, amén, cuando justamente tenía 15 años gobernando, lo entrecogieron entre ellos mismos sus servidores, lo torturaron a él, amén, al famoso emperador que tantos creyentes había torturado, porque se disgustaron con él y se pusieron en contra de él, amén, lo torturaron, lo acuchillaron, amén, y entonces lo quemaron como a un cerdo cualquiera. Y así murió bajo esa desconsideración. Así terminaron sus días, sin arrepentimiento y sin nada. Lo único que auguramos, lo único que podemos pensar es nosotros aquí, por lo que conocemos de la palabra de Dios, que, claro, tiene que estarse achicharrando en el infierno, porque así que dice la Biblia, que esos ingratos van a terminar al infierno si no se arrepienten. Amén, porque la misericordia de Dios es tan grande que si se arrepiente la persona antes de morir, Dios lo salva. Aunque no le espera ninguna recompensa buena, pero si por lo menos la persona reconoce a Cristo antes de morir y se entrega a Él y le acepta como su Señor y Salvador, amén, Dios tiene misericordia, porque la misericordia de Dios es infinitamente grande. Amén. Y Él es el dueño soberano de hacer lo que Él quiera. Pero en este caso no tenemos ninguna pista de que el hombre reconociera a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso no tenemos ninguna esperanza con Él. De todos modos, ¿qué pasó con la iglesia, hermano? Aleluya. ¿Qué pasó con la iglesia? Pasó lo que tenía que pasar, lo que Cristo ha dicho. Dice Jesús que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Es decir, la iglesia siempre seguirá adelante. Terminan los tiranos. Amén. Terminan los reinos. Terminan los imperios. Pero la iglesia de Cristo sigue adelante. La iglesia de Cristo se mantiene firme. Nadie la detiene. En todos los países, a través de la historia, que han hecho toda clase de persecuciones por destruir la iglesia, tarde o temprano, se le llega a su final. Y su final es triste. Amén. Porque todo aquel que se opone a la obra de Dios, a las cosas de Dios, tiene recompensas amargas. Tomará una copa muy amarga para terminar sus días. Entonces, hermanos, vale la pena que nosotros meditemos en todas estas cosas y examinemos incluso la historia para ver cuántas cosas han pasado y cómo han terminado unos, cómo han terminado los otros. La iglesia terminó en victoria. La iglesia siguió adelante. Amén. Hombres y mujeres de Dios que siguieron expandiendo el evangelio. Amén. El imperio con sus dictadores cayó, se destronó, vinieron otros, los acabaron. Amén. Pero la iglesia siguió su curso adelante y sigue adelante. El enemigo incluso entra a su cizaña dentro de la iglesia y meten falsas doctrinas, entran los falsos maestros y hacen grandes daños a la iglesia. Amén. Pero los fieles, el grupo, el remanente fiel del Señor siempre sigue adelante. Y siempre estamos viendo la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso
en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles que puedan venirnos, hermanos, usted y yo tenemos, amén, las suficientes fuerzas en Dios de seguir adelante, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Solamente hay que saber esperar en el Señor y el Señor nos dará la respuesta, sea cual sea. Dios siempre nos va a dar la victoria. Amén. Dios nos va a dar la victoria por ello, hermano. Y pensando en esto, uno llega a la conclusión: ¿qué pasó con Domiciano? ¿Qué pasó con su tiranía? ¿Qué pasó con su imperio? ¿Qué pasó con su gobierno? ¿Con todo lo que hizo? Amén. No, nada. Dios tiene control absoluto. Amén. Dios tiene control absoluto de la historia y de todas las cosas que están pasando y que van a pasar. ¿Y qué pasó con su iglesia? Reitero, hermanos, su iglesia siguió adelante. Su iglesia siguió en victoria. ¿Y qué pasará con cada uno de nosotros individualmente que servimos al Señor? También va a ser igual. Usted y yo que estamos sirviendo al Señor y que pasamos dificultades así como pasaron estos santos, y se puede ver, hermanos, amén, cómo ocurrieron estos acontecimientos en aquellos días tan difíciles. Sin embargo, Dios trajo esta revelación y trajo este libro que no solamente le dio apoyo a esos hermanos en aquellos días. Hoy en día, Dios nos da revelaciones grandes, edificantes y maravillosas a través de este libro. Y a través de este libro, precisamente, que surgió en esas turbulencias, en esa época de tantas dificultades, nosotros tenemos es claridad meridiana de las cosas que van a pasar al final de los días. Amén. De las cosas escatológicas, las cosas que van a ocurrir. Amén. ¿Cómo va a ser el fin de este mundo? Por eso a nosotros nada nos preocupa, porque sabemos, ahí tenemos todo escrito. Amén. Y entonces, pues reitero, ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia ha salido bendecida, porque ahí tiene todas esas enseñanzas que son las que nos mantienen a nosotros cada día fortalecidos en Dios, conocer al Dios que es verdadero, que es real, y que así como aquellos santos no se dejaron vencer por el enemigo, por ninguna clase de tortura, de sacrificios que tuvieron que hacer, nosotros seguimos igual. En el nombre de Jesús tenemos las mismas promesas, porque lo que Cristo le dijo a ellos nos lo dice a nosotros. Amén. Y ahí estamos parados, fortalecidos en Dios, edificados en el Señor, en su santa palabra, y venga lo que venga, nosotros seguimos creyéndole al Señor y confiados en Dios. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta tarde. Ya más adelante seguiremos con los demás temas que son así de interés para toda su iglesia, y sobre todo, hermanos, que su iglesia le sea fiel al Señor, que la iglesia ande agradándole al Señor en una vida de obediencia, en una vida de fe, en una vida de amor, en una vida de dominio propio. Amén. En una vida que nos alejemos del egoísmo y veamos a Dios con su santa palabra orientándonos cada día. En el nombre de Jesús. Yo quiero decirles en esta noche, amén, está entrando la noche ya, amén, que nosotros, bendito sea Dios para siempre, queremos también orar en este día antes de cerrar esta parte por aquellos que quisieran entregarle su vida a Cristo. Si usted está en esa disposición, si usted necesita fortalecer su fe en Dios, vamos a hacer esta oración con nosotros, conmigo en este día. Amén. Y todos los hermanos que estamos unidos en esta ocasión para clamar a Dios, para orar, para buscar la fortaleza del Dios del cielo. Oremos al Señor y damos gracias por todo, y así invoquemos su nombre. Padre bendito que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque nos ha permitido compartir, Señor, estos conceptos
y estas ideas y estas enseñanzas tuyas, mi Dios, con todos los hermanos y amigos que en esta noche están viendo, escuchando este mensaje. Yo te pido por cada uno de mis santos hermanos que tú traiga fortaleza, una fe, Señor amado, doble, más grande cada día en cada uno de nosotros, una reanimación en nuestra fe, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Mira aquellos que por primera vez, Señor, disponen sus corazones para humillarse delante de ti y buscar tu rostro y pedirte misericordia. Yo te suplico, Dios, que tú inscribas sus nombres en el libro de la vida, que los aceptes, Señor, como tuyos, Padre Santo, y que los animes, Dios mío, a buscarte con todo el corazón, a buscar una iglesia donde ellos se puedan congregar y puedan servirte, mi Dios, y honrarte todos los días de su vida. Bendícelo, mi Dios, y bendice a todo tu pueblo. Que este día, Señor, Padre Celestial, sea una noche, Dios mío, bien bendecida para todo tu pueblo, Jehová. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Bendice tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que el Señor nos siga bendiciendo, mis santos hermanos. Que la paz de Dios abunde en el corazón de cada uno de nosotros. Amén.